Corría el año 1858 en el estado de Georgia, una tierra donde el calor húmedo se aferraba a la piel y los interminables campos de algodón se extendían hasta donde alcanzaba la vista. En el corazón de esta región se encontraba Oakwood Manor, una próspera plantación cuyo nombre evocaba una falsa sensación de paz. La casa principal, una mansión imponente de columnas blancas y jardines cuidados, contrastaba brutalmente con las humildes cabañas de madera donde vivían las personas esclavizadas. La tensión entre el norte abolicionista y el sur esclavista crecía como una tormenta en el horizonte, y en lugares como Oakwood Manor, las leyes que prohibían la educación de los esclavos se aplicaban con una violencia extrema. Enseñar a leer a una persona negra no solo era un delito, sino un acto de rebelión que se castigaba con el látigo o algo peor. Este era un mundo construido sobre una base de poder absoluto y sufrimiento silencioso, donde cada día era una lucha por la simple supervivencia. El dueño de todo este dominio era el coronel Alistair Beaumont, un hombre de 60 años cuya arrogancia solo era superada por su crueldad. Como veterano de guerra y aristócrata sureño, se consideraba a sí mismo un pilar de la sociedad, un guardián de las tradiciones que mantenían su mundo en orden. Para él las personas esclavizadas no eran seres humanos, sino activos, posesiones que se contaban junto a su ganado y sus tierras. Caminaba por su propiedad con la espalda recta y una mirada fría y calculadora, deleitándose en el miedo que infundía. Su mayor placer no provenía de la riqueza que acumulaba, sino del poder absoluto que ejercía sobre las vidas ajenas. Dentro de los límites de Oakwood Manor, su palabra era la única ley, y disfrutaba creando reglas arbitrarias solo para ver a la gente doblegarse ante su voluntad, encontrando un retorcido entretenimiento en la humillación y el control. Una noche, durante una de sus fiestas decadentes, rodeado de otros terratenientes ricos y soberbios, el coronel Beaumont, con la lengua suelta por el whisky caro, decidió ofrecer un espectáculo de su poder. Tomó un trozo de pergamino y una pluma, y con una sonrisa torcida, garabateó unas pocas líneas. Se puso de pie, alzó el documento para que todos lo vieran y proclamó con voz estruendosa: «Quien lea este documento en voz alta hereda Oakwood Manor y todas mis tierras». La sala estalló en una carcajada cruel y prolongada. La idea era el chiste perfecto, una broma que reafirmaba su dominio, pues todos sabían que era ilegal y prácticamente imposible que alguno de sus esclavos pudiera leer. Era la máxima expresión de su desprecio, ofrecer un reino a quienes consideraba menos que humanos, sabiendo que la llave para reclamarlo era algo que les había sido negado por la fuerza. Si esta introducción te ha atrapado y quieres saber cómo termina esta historia de injusticia y astucia, no olvides suscribirte al canal, darle like a este video y dejar un comentario contándonos qué crees que pasará a continuación. Entre la multitud de rostros anónimos que servían en Oakwood Manor, se encontraba Samuel, un joven de 25 años que trabajaba dentro de la casa principal. A simple vista parecía uno más, de cabeza gacha, movimientos silenciosos y una expresión que no revelaba nada, una máscara de sumisión perfeccionada a lo largo de una vida de servidumbre. Sin embargo, detrás de esa fachada de obediencia se escondía una mente aguda y observadora, un intelecto que absorbía cada conversación y cada gesto de los Beaumont. Su mayor secreto, el tesoro más peligroso que poseía, era un regalo de su difunta madre, la habilidad de leer y escribir. Ella, una mujer que también había servido en la casa, le enseñó el poder de las letras en susurros nocturnos, en secreto, sabiendo que el conocimiento era la única herramienta que nunca podrían arrebatarle. Samuel cargaba con esta habilidad como si fuera una brasa ardiente, consciente de que, si era descubierta, le costaría la vida, pero también sabía que era su única esperanza. Samuel había estado allí, en un rincón del gran salón, rellenando copas de whisky mientras el coronel Beaumont hacía su despreciable anuncio. Escuchó la risa estruendosa de los invitados, una ola de burla que se estrelló contra él y los demás sirvientes. Para esos hombres ricos y poderosos, era una broma excelente, una reafirmación de su control absoluto sobre un mundo donde las personas negras eran consideradas poco más que animales de carga, incapaces de un pensamiento tan complejo como la lectura. Pero para Samuel, no hubo diversión en esas palabras. Sintió una rabia fría y profunda, una ira que tuvo que reprimir detrás de su máscara de indiferencia. La proclamación del coronel no era solo un chiste, era la destilación de toda la crueldad del sistema.
una forma de restregarles en la cara las cadenas invisibles de la ignorancia forzada que los mantenían atados a ese lugar, generación tras generación, sin posibilidad de escape. A la mañana siguiente, con el olor a alcohol rancio todavía flotando en el aire de la mansión, el coronel Beaumont, queriendo exprimir hasta la última gota de su cruel entretenimiento, decidió continuar con la farsa. Dejó el pergamino con el falso testamento sobre una mesa en el vestíbulo principal, un lugar por donde todos los sirvientes de la casa pasaban constantemente. Cada vez que veía a uno de ellos, sonreía con malicia y preguntaba en voz alta si alguno se sentía con la capacidad de reclamar su fortuna. Fijó sus ojos fríos en Samuel mientras éste pulía la plata y le dijo con desprecio: ¿Y tú, muchacho? ¿Acaso tienes algún talento oculto que debamos conocer? Samuel simplemente bajó la mirada, murmuró una negativa y siguió con su trabajo, sintiendo el peso de la humillación pública. Cada palabra del coronel era como un latigazo, diseñado para recordarle su lugar y la imposibilidad de sus sueños. Buscando refugio del veneno del coronel, Samuel se retiró a la cocina, el único lugar de la casa donde podía respirar sin sentir la mirada opresiva de su amo. Allí estaba Elara, la anciana cocinera que lo había visto crecer. Ella no necesitaba palabras para entender lo que pasaba. Con una mirada cargada de sabiduría y tristeza, se acercó a él mientras lavaba los platos y le puso una mano arrugada en el hombro. Tu madre era fuerte, susurró, su voz apenas un murmullo. Te dio un regalo para que fueras libre, no para que terminaras en una soga. Ten cuidado, niño. La arrogancia de un hombre como el coronel es un pantano. Un paso en falso y te hundes para siempre. Sus palabras eran una advertencia y un consuelo. Un recordatorio de que no estaba solo en su lucha silenciosa. Historias como esta nos recuerdan la fuerza del espíritu humano. Si estás de acuerdo, apoya nuestro canal con una suscripción y un like para que podamos seguir contando estas narrativas. Esa noche, el sueño no llegó para Samuel. Acostado en su catre de paja, en la oscuridad de la pequeña cabaña que compartía con otros dos hombres, las palabras del coronel y la advertencia de Elara daban vueltas en su cabeza. La humillación de la mañana no lo había roto, por el contrario, lo había forjado. La risa de esos hombres, la sonrisa torcida de Beaumont, todo se había convertido en combustible para el fuego que ardía en su interior. Ya no se trataba solo de sobrevivir. Se trataba de honrar el sacrificio de su madre y de demostrar que él era más de lo que el coronel jamás podría imaginar. Una determinación de acero se apoderó de él. No sabía cómo, pero usaría el propio juego del coronel en su contra. Se levantaría, caminaría en silencio hacia la casa principal, y enfrentaría las palabras que el hombre blanco creía que nadie podría descifrar, listo para cambiar su destino. Con el manto de la noche cubriendo Oakwood Manor, Samuel se movió como una sombra entre las sombras. Cada crujido del suelo de madera de la casa principal sonaba como un trueno en sus oídos, y el miedo era un nudo frío en su estómago. Pero la determinación era más fuerte. Impulsado por el recuerdo de la risa burlona del coronel y el sacrificio silencioso de su madre, se deslizó hacia el gran salón, donde la luz de la luna se filtraba a través de los altos ventanales, iluminando la mesa donde reposaba el pergamino. Su objetivo no era la rebelión abierta, sino el conocimiento. Necesitaba ver con sus propios ojos las palabras que Beaumont usaba como un arma de humillación, entender la naturaleza exacta de la trampa que había tendido. Era un riesgo que podía costarle todo, pero permanecer en la ignorancia era una sentencia de muerte más lenta y dolorosa, una traición a la única herencia de valor que poseía: las letras. Con manos temblorosas Samuel tomó el pergamino. A la pálida luz de la luna sus ojos recorrieron las líneas. Gran parte del texto era una farsa legalista, llena de términos pomposos que solo servían para reforzar la broma del coronel. Era, en efecto, un documento sin valor diseñado para ridiculizar. Pero entonces, casi al final, encontró una frase que no encajaba, una línea extraña y casi poética que se destacaba del resto. Cumpliendo una promesa hecha bajo el roble más antiguo al son de un violín roto. El corazón de Samuel se detuvo. Esas no eran palabras al azar. Eran las mismas palabras que su madre le había susurrado en noches febriles,
fragmentos de una historia dolorosa sobre su propio origen, sobre una noche terrible en la que el coronel la había forzado. El violín roto era el broche que ella siempre usaba, una reliquia familiar que se partió durante la agresión. De repente, el pergamino dejó de ser una broma, se convirtió en una confesión involuntaria, una llave. Justo cuando la revelación lo golpeaba con la fuerza de un rayo, una sombra se cernió sobre él. Una voz, tan fría y afilada como el acero, cortó el silencio. Veo que tenemos un erudito entre nosotros. El coronel Alistair Beaumont estaba de pie en el umbral, con una copa de whisky en una mano, y una sonrisa torcida que no llegaba a sus ojos. No había sorpresa en su rostro, solo una especie de satisfacción depredadora, como si hubiera esperado que una de sus presas cayera en la trampa. Samuel se quedó paralizado, el pergamino todavía en sus manos, la prueba de su crimen a la vista de todos. El aire se volvió pesado, denso, y supo en ese instante que no había escapatoria. No había lugar para mentiras ni excusas. Había sido descubierto en el acto de desafiar la ley más fundamental de ese mundo. La prohibición del conocimiento. El juego del coronel había terminado, y ahora comenzaría el castigo. Pero el coronel no ordenó que lo llevaran al poste de los azotes de inmediato. Eso habría sido demasiado simple, demasiado rápido. En cambio, se acercó lentamente, le arrebató el pergamino de las manos, y lo observó con un interés casi científico. Así que te crees lo suficientemente inteligente como para leer las palabras de un hombre blanco, dijo en voz baja, su tono cargado de un veneno helado. Mañana, vamos a poner a prueba esa inteligencia tuya. No te daré un simple castigo, muchacho. Te daré un escenario. Beaumont vio una oportunidad para una forma de crueldad mucho más profunda que los latigazos. Iba a convertir a Samuel en un espectáculo, un ejemplo viviente de lo que le sucedía a un esclavo que olvidaba su lugar. Lo usaría para reafirmar su poder absoluto, no solo sobre el cuerpo de Samuel, sino sobre su mente y su espíritu, asegurándose de que nadie más en Oakwood Manor se atreviera a soñar con algo parecido. A la mañana siguiente, bajo un sol implacable que parecía querer hervir la tierra, el coronel Beaumont cumplió su promesa. Reunió a todos en el patio principal, los trabajadores del campo, los sirvientes de la casa, los capataces e incluso su propia familia, que observaba desde el porche con una mezcla de aburrimiento y desdén. Samuel fue arrastrado al centro del círculo, con las manos atadas a la espalda. El coronel se paró frente a él, sosteniendo el pergamino en alto. Este hombre, proclamó con una voz que resonó en todo el patio. Creyó que podía reclamar lo que no es suyo. Creyó que las letras le daban poder. Hoy le enseñaremos a todos cuál es el verdadero poder y a quién pertenece. La humillación era total. Samuel sintió cientos de ojos sobre él, algunos llenos de piedad, otros de miedo, y los peores, los de los Beaumont, llenos de un cruel deleite. Estaba completamente solo, expuesto y despojado de toda dignidad. El coronel no ordenó latigazos, su castigo fue mucho más simbólico y permanente. Hizo que dos capataces sujetaran a Samuel con fuerza y le extendieran la mano derecha, la mano que se había atrevido a sostener el pergamino. Otro hombre se acercó con un hierro de marcar al rojo vivo sacado directamente de las brasas de la herrería. El símbolo en el extremo no era una R de fugitivo, sino una letra L, toscamente forjada. Ya que te gustan tanto las letras, siseó Beaumont, llevarás una contigo para siempre. La car, L, de ladrón. Ladrón de palabras que no te pertenecen. El hierro candente presionó contra la piel de Samuel. Un grito ahogado escapó de sus labios mientras el olor a carne quemada llenaba el aire. El dolor era insoportable, una agonía que le recorrió todo el brazo y le nubló la visión, pero la marca en su mano era una herida aún más profunda, un recordatorio eterno de su fracaso y su transgresión. Esa noche, en la oscuridad de su cabaña, Samuel yacía en su catre, temblando de fiebre y dolor. La herida en su mano palpitaba con una agonía implacable, pero el dolor en su alma era peor. El ara se había escabullido para traerle un poco de agua y un ungüento de hierbas, sus ojos llenos de una tristeza infinita. «Te lo advertí, niño», susurró, su voz rota por la pena. «Hay regalos que son demasiado pesados para llevar en este mundo». Samuel no respondió. Miró su mano vendada, la marca de su humillación oculta bajo la tela. Se sentía completamente destrozado.
La chispa de esperanza que había sentido al descifrar el secreto del coronel se había extinguido, ahogada en un mar de dolor y desesperación. Parecía que el coronel había ganado. No solo lo había castigado físicamente, sino que había logrado quebrar su espíritu, dejándolo en el punto más bajo de su vida, convencido de que no había salida posible. Claro, aquí tienes el texto para el acto 4, siguiendo todas las instrucciones, el formato y el tono solicitados. Asterisco, asterisco, asterisco. Los días que siguieron a la humillación pública fueron un infierno de fiebre y dolor para Samuel. La marca en su mano era un recordatorio constante. Un fuego que ardía no solo en su piel, sino también en su alma. Sin embargo, en medio de esa agonía, algo cambió. La desesperación inicial, pesada y sofocante como el aire de Georgia en verano, comenzó a transformarse en una rabia fría y silenciosa. Cada punzada de dolor de la herida no le recordaba su derrota, sino la crueldad de su opresor. La marca que el coronel Beaumont había grabado en su carne para simbolizar su poder, se convirtió en la mente de Samuel, en un juramento silencioso de que no descansaría hasta que el hombre que le hizo esto pagara. Ya no luchaba por la esperanza de la libertad, sino por la certeza de la venganza. La memoria de su madre ya no era un peso, sino la armadura que protegería su determinación. Una vez que la fiebre cedió y pudo volver a sus deberes en la casa principal, Samuel era un hombre diferente. Por fuera parecía más quebrado que nunca. Su cabeza estaba siempre gacha, sus movimientos eran lentos y su mirada, vacía. El coronel lo veía y sonreía, convencido de que había aplastado por completo el espíritu del joven. Pero era una máscara, una actuación calculada y perfecta. Detrás de esa fachada de sumisión, la mente de Samuel estaba más afilada que nunca. Se convirtió en una sombra que observaba y escuchaba todo. Absorbía las conversaciones del coronel con sus socios comerciales, los susurros de los otros sirvientes, las quejas de los capataces. Cada pieza de información, por pequeña que fuera, era un ladrillo que usaba para construir, en secreto, el plan que demolería el mundo de Alistair Beaumont. Una noche, cuando la casa estaba en silencio y solo el canto de los grillos rompía la quietud, Samuel buscó a Elara. La encontró en la cocina, sentada junto al fuego apagado, como si lo estuviera esperando. No hubo palabras de consuelo esta vez. Samuel se sentó frente a ella, extendió su mano vendada y la colocó sobre la mesa. El violín roto, dijo en voz baja, casi un susurro. Mi madre me lo contó. Quiero saberlo todo. La mirada de Elara se llenó de una mezcla de sorpresa y un profundo respeto. Vio en los ojos del joven no al niño asustado que había consolado, sino a un hombre forjado en el fuego del dolor, listo para reclamar su historia. Asintió lentamente, comprendiendo que el momento que había esperado durante 25 años finalmente había llegado. La alianza secreta se selló en ese silencio. Con una voz temblorosa por el peso de los años y los recuerdos, Elara comenzó a hablar. Le contó a Samuel la historia completa, sin omitir ningún detalle doloroso. Describió a su madre, no como una víctima indefensa, sino como una mujer increíblemente fuerte y orgullosa que había soportado lo impensable. Relató la noche de la agresión bajo el roble más antiguo, la obsesión del coronel, y cómo el broche del violín, una herencia familiar, se partió en el forcejeo. Lo más importante de todo, Elara se levantó, fue a un rincón oscuro de la cocina, y de una tabla suelta en el suelo, sacó una pequeña caja de madera. Dentro, envuelto en un trozo de tela descolorida, estaba el broche roto. Ella me lo dio antes de morir, susurró Elara, poniéndolo en la mano sana de Samuel. Dijo que un día la verdad necesitaría una prueba. En ese momento, Samuel no solo sostenía un trozo de metal, sino la llave de la justicia. La astucia de Samuel está comenzando a tomar forma. Si quieres ver cómo usará este plan para destruir al coronel, suscríbete al canal y dale like a este video para no perderte el desenlace. Con la historia completa y la prueba física en su poder, la mente de Samuel trabajó sin descanso. Sabía que las leyes de Georgia nunca le permitirían heredar la plantación. Un hombre negro, un esclavo, no podía reclamar la propiedad de un hombre blanco, incluso si era su hijo. Intentarlo sería una sentencia de muerte. Por lo tanto, su objetivo cambió. No quería la tierra del coronel. Quería su alma. Quería despojarlo de lo que más valoraba, su reputación, su estatus, y el respeto de sus pares.
El plan no sería un ataque frontal, sino una demolición calculada. Usaría la propia arrogancia de Beaumont como el arma principal. Lo humillaría públicamente, no con violencia sino con la verdad, una verdad que el coronel creía enterrada para siempre. La venganza no sería sobre la propiedad, sino sobre el legado. Samuel entendió que necesitaba más aliados, aunque ellos no supieran que lo eran. Empezó a tejer una red de confianza casi invisible. Pasaba más tiempo en los establos, escuchando a Jacob, un anciano que había servido al coronel durante 40 años, y conocía cada uno de sus hábitos, sus rutas de viaje y sus vicios secretos. También se ganó la confianza de Sara, una joven sirvienta que atendía directamente a la esposa del coronel, y conocía las tensiones y secretos que se escondían dentro de la familia Beaumont. No les reveló su plan, pero hizo preguntas sutiles, recopilando información sobre las finanzas del coronel, sus deudas, y los enemigos que había hecho entre los otros terratenientes. Cada conversación era una pieza más del rompecabezas, ayudándole a entender dónde golpear para causar el mayor daño posible. Su habilidad para leer se convirtió en su herramienta más poderosa. Por las noches, cuando el coronel estaba ebrio o ausente, Samuel se arriesgaba a entrar en su estudio. Con manos cuidadosas, revisaba los libros de contabilidad, las cartas comerciales y los periódicos. Descubrió que Oakwood Manor, a pesar de su apariencia de prosperidad, estaba ahogado en deudas. El coronel Beaumont mantenía su estilo de vida y su estatus social a base de préstamos y una reputación inflada. Esta era la grieta en su armadura. Su poder no se basaba en una riqueza sólida sino en la percepción de los demás. Samuel se dio cuenta de que si podía destruir esa percepción, todo el imperio del coronel se derrumbaría como un castillo de naipes. El conocimiento que una vez le trajo dolor ahora se estaba convirtiendo en el mapa de su venganza. Pasaron los meses. Samuel jugó su papel a la perfección, soportando las burlas diarias del coronel, con una calma que su amo confundía con una derrota total. Beaumont se volvió aún más descuidado y arrogante, convencido de que su poder era absoluto, y de que había extinguido cualquier chispa de rebelión en su esclavo más inteligente. No veía la tormenta que se estaba gestando en silencio bajo su propio techo. La paciencia de Samuel era su mayor virtud. Esperó, observó y planeó, sabiendo que solo tendría una oportunidad. Un movimiento en falso y todo estaría perdido. Esta espera fue una tortura, una prueba diaria a su determinación, pero sabía que la prisa era el enemigo de una venganza bien ejecutada. Tenía que esperar el momento perfecto, el escenario perfecto, para que la caída del coronel fuera completa y definitiva. Y entonces, la oportunidad llegó en forma de una invitación grabada en papel caro. El coronel Beaumont sería el anfitrión del baile anual de los plantadores, el evento social más importante del condado. Todos los terratenientes ricos, los banqueros a los que les debía dinero y sus rivales políticos estarían presentes en Oakwood Manor. Sería la noche en que el coronel mostraría su poder y su riqueza al mundo. Cuando Samuel escuchó la noticia, supo que ese era el momento. Era el escenario que había estado esperando. Ante la misma audiencia cuya risa lo había humillado, él se levantaría y expondría la verdad. No en un rincón oscuro, sino en el centro del gran salón, bajo los candelabros brillantes. El juego del coronel había comenzado con una audiencia, y Samuel se aseguraría de que terminara con una aún más grande. Con la fecha del baile anual de los plantadores marcada en el calendario, el plan de Samuel entró en su fase más delicada. Las semanas previas al gran evento se convirtieron en un campo de batalla silencioso, donde cada movimiento era calculado. Samuel se ofreció voluntario para las tareas más arduas de la preparación, puliendo la plata hasta que brillara como un espejo, encerando los suelos del gran salón hasta que reflejaran los candelabros y ayudando en los jardines. Su diligencia era impecable, su actitud, la de un hombre completamente derrotado. El coronel Beaumont lo observaba con una satisfacción cruel, convencido de que la marca en la mano de Samuel había quemado no solo su piel, sino también cualquier rastro de desafío. No tenía idea de que, con cada tarea, Samuel estaba estudiando el terreno, memorizando las rutas de escape, observando los hábitos de los guardias, y planeando la coreografía de su venganza en el mismo escenario que Beaumont preparaba para su propia glorificación. El primer movimiento de Samuel fue sutil pero brillante, una manipulación tan discreta que pasó completamente desapercibida.
Encargado de revisar la lista de invitados y enviar las últimas invitaciones, accidentalmente derramó un tintero sobre una parte del listado. Con una expresión de pánico y pidiendo disculpas profusamente, se ofreció a reescribir las invitaciones dañadas. El coronel, irritado pero satisfecho de ver al joven tan sumiso, aceptó. Fue entonces cuando Samuel actuó. Asegurándose de que nadie lo viera, añadió 2 nombres a la lista. El señor Thompson, un banquero de Savannah a quien Beaumont le debía una fortuna y que se estaba impacientando, y el señor Davis, un terrateniente rival a quien el coronel había engañado en un negocio de tierras hacía años. Sabía que tener a los acreedores y enemigos de Beaumont en la sala añadiría una presión insoportable en el momento clave, transformando a los invitados en un jurado hostil. Luego, Samuel buscó a sus aliados fortaleciendo los lazos de su conspiración silenciosa. Se acercó a Jacob, el anciano encargado de los establos, un hombre que había sufrido décadas de la crueldad del coronel, y cuya lealtad era solo superficial. Samuel no le reveló todo el plan, pues el conocimiento era peligroso. En cambio, le habló de una manera que apelaba al resentimiento del viejo. Le pidió que, la noche del baile, se asegurara de que el carruaje del señor Thompson, el banquero, tuviera un pequeño problema con una rueda justo cuando intentara marcharse. Esto garantizaría que el hombre más importante para la ruina financiera del coronel no pudiera irse antes de que se revelara la verdad. Jacob, viendo en los ojos de Samuel una determinación que no había visto en años, asintió sin hacer preguntas. Entendió que estaba ayudando a ajustar una cuenta pendiente. La pieza central del plan seguía siendo el ara, la guardiana de la verdad. En las noches previas al baile, se reunían en la cocina oscura, el único lugar seguro de Oakwood Manor. Repasaban cada detalle una y otra vez en susurros. El ara le entregó a Samuel el broche del violín roto para que pudiera sentir su peso, su historia. Acordaron una señal. Cuando el coronel estuviera en el punto más alto de su discurso, en medio de un brindis, Samuel se tocaría la mano marcada. Esa sería la señal para que el ara avanzara desde las sombras de la cocina hacia el resplandor del salón. Ella no solo era una aliada. Era la memoria viviente, el pilar sobre el que se sostendría toda la acusación. Su testimonio, el de una mujer que había visto todo, daría un peso irrefutable a las palabras de Samuel, convirtiendo una historia increíble en una verdad innegable. La audacia de Samuel alcanzó su punto máximo 2 días antes del baile. Sabía que su palabra, aunque respaldada por el ara y el broche, podía ser descartada como la fantasía de un esclavo vengativo. Necesitaba una prueba escrita, una que viniera del propio coronel. Bajo el pretexto de una limpieza profunda en el estudio de Beaumont, un lugar generalmente prohibido, encontró lo que buscaba. El pergamino original con la falsa promesa seguía allí, tirado descuidadamente en un cajón. Con el corazón latiéndole en la garganta, lo tomó. En su lugar, dejó una réplica casi perfecta que había pasado semanas preparando en secreto. Un papel envejecido artificialmente con té, y con una caligrafía similar, pero con un texto sin sentido. Escondió el pergamino original, el que contenía la frase sobre el roble y el violín roto, dentro de su ropa. Ahora tenía el arma definitiva, la propia confesión escrita del coronel. La noche del gran baile llegó, envolviendo a Oakwood Manor en una atmósfera de opulencia y falsedad. Cientos de velas iluminaban el gran salón, la música de una pequeña orquesta flotaba en el aire, y los invitados, vestidos con sus mejores galas, llenaban el lugar con risas y conversaciones. El coronel Alistair Beaumont era el rey de su castillo, moviéndose entre sus invitados con una copa de brandy en la mano, aceptando cumplidos y presumiendo de su prosperidad. De vez en cuando su mirada se posaba en Samuel, que servía bebidas en silencio, con la cabeza gacha y la mano marcada a la vista. Para el coronel, la presencia de Samuel era el recordatorio final de su poder absoluto, un trofeo viviente de su victoria. No podía imaginar que el sirviente que se movía como una sombra entre sus invitados era en realidad un cazador, esperando el momento perfecto para atacar. Cuando el reloj de pared dio las 10, el coronel, con el rostro enrojecido por el alcohol y el ego, golpeó su copa con una cuchara para pedir silencio. La música se detuvo y todas las miradas se volvieron hacia él. Era el momento que Samuel había estado esperando. Se posicionó discretamente cerca del centro de la sala.
asegurándose de tener una línea de visión clara hacia el Ara, que esperaba justo en el umbral de la puerta de la cocina. El corazón le martillaba contra las costillas, un tambor de guerra anunciando la batalla que estaba a punto de comenzar. El coronel levantó su copa, con una sonrisa de superioridad en su rostro, listo para dar un discurso sobre la tradición, el honor y la grandeza del sur. Estaba completamente ciego a la realidad. No estaba a punto de celebrar su legado, sino de presenciar su ejecución pública, orquestada por el hombre que más despreciaba. Amigos vecinos, comenzó el coronel Beaumont, arrastrando las palabras, su voz retumbando con una falsa camaradería. Les agradezco que honren mi hogar esta noche. Un hogar construido sobre los pilares de la tradición y el orden, donde cada uno conoce su lugar. Sus ojos se posaron brevemente en Samuel, una sonrisa cruel curvando sus labios. Era una púa, un recordatorio de la humillación pública que le había infligido. Pero Samuel no bajó la mirada. En su lugar, con una calma que helaba la sangre, se tocó deliberadamente la mano derecha, la que llevaba la cicatriz en forma de L. Al otro lado del salón, en la penumbra de la puerta de la cocina, el Ara vio la señal y asintió casi imperceptiblemente. El momento había llegado. La pieza final del tablero estaba a punto de moverse, y el rey no tenía idea de que su juego había terminado. El aire se cargó de una tensión que nadie, excepto dos personas, podía entender. Con un movimiento que silenció a toda la sala, Samuel dio un paso al frente, saliendo de las sombras de los sirvientes y entrando en la luz de los candelabros. Con su permiso, coronel, dijo, su voz clara y firme, sin rastro del servilismo que todos esperaban. La música se detuvo abruptamente. Un jadeo colectivo recorrió a los invitados. La interrupción era un acto de rebelión tan impensable que por un momento nadie supo cómo reaccionar. El rostro del coronel Beaumont pasó del rojo del alcohol al púrpura de la furia. «¿Qué insolencia es esta?», bramó, su voz perdiendo toda su compostura. «Guardias, saquen a este muchacho de aquí y llévenlo al poste». Pero antes de que nadie pudiera moverse, Samuel levantó una mano, no en señal de súplica, sino de autoridad, y del interior de su chaqueta sacó un pergamino amarillento. Era el documento original, el arma que el propio coronel había forjado. «Usted hizo una oferta, señor». «Una oferta pública», continuó Samuel, su mirada fija en los ojos desorbitados de Beaumont. «Dijo que quien leyera este documento heredaría Oakwood Manor. Yo vengo a aceptar su desafío». Ignorando las órdenes furiosas del coronel, Samuel desenrolló el pergamino y comenzó a leer. Su dicción era perfecta, cada palabra pronunciada con una claridad que resonaba en el silencio absoluto del salón. Los invitados, que habían venido esperando una noche de baile y chismes, se encontraron cautivados por un espectáculo que nunca habrían imaginado. Observaban paralizados cómo un hombre esclavizado, marcado como un ladrón de palabras, leía con una fluidez que muchos de ellos apenas poseían. La arrogancia del coronel se desvaneció, reemplazada por una incredulidad pálida. Había subestimado a su presa de una manera fatal, y ahora estaba atrapado en su propia trampa. Samuel leyó el texto legalista con una voz monótona hasta que llegó a la última línea. Hizo una pausa dramática, levantó la vista del pergamino y miró directamente al coronel. «Y termina con estas palabras», dijo, su voz ahora cargada de un peso histórico. Cumpliendo una promesa hecha bajo el roble más antiguo al son de un violín roto, dejó que la frase flotara en el aire por un segundo antes de continuar. «Estas no son solo palabras en un papel, coronel. Es la historia de mi madre. Es la historia de una noche, hace 26 años, cuando usted la forzó bajo ese mismo roble. La promesa no era sobre tierras, sino sobre una vida que usted creó y luego descartó. Y el violín roto no es una metáfora. Era esto». La tensión en la sala era tan espesa que parecía imposible respirar, mientras la verdad comenzaba a emerger. Justo en ese momento, como una aparición de un pasado olvidado, el Ara avanzó desde el umbral de la cocina, su figura encorvada, envuelta en su simple vestido de sirvienta, se movió a través del mar de sedas y joyas, con una dignidad inquebrantable. No miró a nadie más que al coronel Beaumont. Cada paso que daba era una acusación. Cada arruga en su rostro contaba una historia de sufrimiento y silencio. Los invitados se apartaron para dejarla pasar,
creando un pasillo entre la anciana y el dueño de la plantación. No llevaba armas, solo una pequeña caja de madera gastada en sus manos. Al verla, el último vestigio de color abandonó el rostro del coronel. Sabía quién era ella, sabía lo que representaba. Era la guardiana de un secreto que él creía enterrado junto con la mujer a la que había destruido. El ara se detuvo junto a Samuel, y sin decir una palabra, le entregó la caja. Con manos firmes, Samuel la abrió y sacó el contenido. Un broche de plata, un pequeño violín partido en dos. La pieza de metal deslustrado captó la luz de las velas, brillando como una lágrima de plata. Sostuvo la prueba en alto para que todos la vieran, un artefacto de una noche de violencia que ahora se convertía en un instrumento de justicia. Luego, dio un paso hacia el coronel, que estaba paralizado, temblando visiblemente. No le entregó el broche. Simplemente se lo mostró, tan cerca que Beaumont no podía apartar la vista. «No soy solo un esclavo que sabe leer», declaró Samuel, su voz resonando con la fuerza de una verdad reprimida durante un cuarto de siglo. «Soy su hijo, y he venido a reclamar lo que es mío por sangre». Un silencio absoluto, pesado y sofocante cayó sobre el gran salón. Era más ruidoso que cualquier grito. La humillación del coronel Alistair Beaumont fue total y pública. Estaba desnudo, despojado de su honor, su reputación y su poder frente a toda la élite del condado. Los invitados, ante sus admiradores, ahora lo miraban con una mezcla de horror, desprecio y un morboso interés. El señor Thompson, el banquero, intercambió una mirada calculadora con el señor Davis, el rival del coronel. Ambos vieron la sangre en el agua. La esposa de Beaumont, pálida como un fantasma, se dio la vuelta, incapaz de soportar la vergüenza. En un instante, el imperio del coronel se había derrumbado. No por una rebelión armada, sino por el poder de unas pocas palabras y la valentía de un hombre que se negó a permanecer en el lugar que le habían asignado. El escándalo que estalló en el gran salón de Oakwood Manor no se disipó con la salida de los invitados. Al contrario, se extendió como un incendio forestal por todo el condado. Los carruajes partieron en un silencio tenso, sus ocupantes llevándose consigo una historia mucho más jugosa que cualquier chisme de sociedad. El coronel Alistair Beaumont se quedó solo en medio de su opulencia, un rey destronado en un castillo vacío. El señor Thompson, el banquero, fue el último en irse, pero no sin antes informar al coronel, con una frialdad cortante, que sus préstamos serían cobrados de inmediato. La reputación de Beaumont, el pilar sobre el que había construido su frágil imperio financiero, se había hecho añicos. En una sola noche, pasó de ser un aristócrata temido a una figura patética, un hombre atormentado por el fantasma de la mujer que había destruido y el hijo que había despreciado. Su castigo no fue la horca ni la cárcel, sino una vida de aislamiento y vergüenza, obligado a vivir con el eco de su propia humillación. A la mañana siguiente, Samuel no esperó a ser llamado. Entró en el estudio del coronel sin tocar, encontrando a un hombre demacrado, rodeado de botellas vacías. No había furia en los ojos de Beaumont, solo una derrota vacía. Samuel no vino a reclamar la plantación. Sabía que las leyes de Georgia nunca se lo permitirían. Su objetivo era otro. Colocó dos documentos sobre el escritorio, papeles de manumisión que había preparado en secreto para él y para el ara. «Usted firmará esto», dijo Samuel, su voz tranquila pero inquebrantable. «Nos dará un caballo, provisiones y dinero suficiente para llegar al norte. A cambio, la historia de su linaje no llegará a los periódicos de Savannah. El escándalo se quedará en los susurros de los salones, en lugar de convertirse en una desgracia impresa». El coronel, sin fuerzas para luchar, tomó la pluma con mano temblorosa y firmó su rendición, liberando al único heredero que jamás tendría, y a la mujer que había sido testigo de su mayor pecado. Samuel y el ara abandonaron Oakwood Manor esa misma tarde, no como fugitivos en la oscuridad, sino a plena luz del día, como un hombre y una mujer libres. No miraron atrás. Su viaje hacia el norte fue largo y arduo, pero cada paso era un testimonio de su victoria. Mientras tanto, la historia de lo que había sucedido en el baile se convirtió en una leyenda susurrada en las cabañas de esclavos de toda Georgia. Se contaba en voz baja junto al fuego, una historia de cómo un joven usó la arrogancia de su amo como un arma y su conocimiento como un escudo.
no hablaban de una herencia de tierras, sino de una herencia de coraje. El nombre de Samuel se convirtió en un símbolo de que la inteligencia y la verdad eran herramientas de liberación que ningún látigo podía arrancar. Una prueba de que incluso en el sistema más brutal, la resistencia podía florecer en los lugares más inesperados, encendiendo una pequeña llama de esperanza en la más profunda oscuridad. Al final, Samuel nunca se convirtió en el dueño de Oakwood Manor, pero conquistó algo infinitamente más valioso: reclamó su historia, su dignidad y su futuro. La verdadera herencia que recibió no fueron los campos de algodón ni la mansión de columnas blancas, sino el regalo que su madre le había dado en secreto: el poder de las letras. Esa fue la única propiedad que realmente importaba, una que no podía ser comprada ni vendida, y que le permitió forjar su propio destino. Si esta historia te ha impactado de alguna forma, no te olvides de suscribirte al canal, dejar tu like y comentar aquí abajo qué te pareció. La leyenda de Samuel nos enseña que el legado más grande no se mide en acres de tierra, sino en el coraje de reclamar quién eres frente a un mundo que intenta decirte que no eres nadie. La verdad, por muy enterrada que esté, siempre encuentra la forma de salir a la luz.